del balance en materia económica que se puede hacer desde distintas visiones, ¿no? Laferrière, ya hemos hablado con él en otras oportunidades, tiene una visión crítica respecto de la economía de estos momentos, fundamentalmente de la política económica del gobierno de Milei. Es promotor y miembro activo de la Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo, entre otros aspectos destacables de su amplio y vasto currículum y trayectoria del entrevistado a quien ya saludamos. ¿Cómo le va, Luis? ¿Qué dice? Buen día, Víctor González, Radio Plaza. Hola, Víctor. Bueno, una alegría, un gusto volver a estar en contacto. Gracias por darme este espacio. Y bueno, sí, quería referirme a la situación actual porque la preocupación es muy grande. Seguramente decidiremos. ¿Por qué está preocupado, Luis? Porque la gravedad de la situación, cómo afecta a la mayoría de los sectores sociales en la Argentina, que son los que vienen sufriendo desde hace ya varias gestiones de gobierno las consecuencias de un modelo económico-social, denomino yo un modelo económico-social, que tiene como particularidad que no lo definimos los argentinos, por eso yo le llamo neocolonial, ¿no es cierto?, sino que lo definen las grandes corporaciones mundiales y el poder financiero internacional. Hay que poner esto en el contexto de que pasamos por una crisis civilizatoria a nivel planetario, donde los recursos que son esenciales para la vida empiezan a ser muy escasos, y hay un sector minoritario, pero muy poderoso del planeta, que entiende que esos recursos les pertenecen a ellos y lo quieren asegurar, ¿no es cierto?, estén donde estén. Y por lo tanto, ya desde el principio de este siglo tienen para América Latina el proyecto, bueno, zona de sacrificio, esos recursos son nuestros, la gente sobra, ¿no? Y bueno, en el modelo económico social de Argentina tiene como consecuencia de que se priorizan esos sectores que llamamos de extractivismo depredador, o sea, de traer recursos sin generar demasiado valor agregado, de transformación y del saqueo. Y eso afecta no solo a las poblaciones, sino al ambiente, ¿no es cierto? Y los recursos que no se van a reponer por cientos o miles de años, o millones de años, ¿no es cierto?, como el caso de los recursos energéticos. Y eso tiene como consecuencia, por un lado, una estructura económica muy concentrada y una estructura social muy desigual. Esa, digamos, situación económica de economía muy concentrada en el país, ¿se está profundizando con esta política económica del gobierno de Milei? Claro, exactamente. Nosotros veníamos en un tobogán descendente, donde cada gestión aumentaba el piso estructural de la pobreza y de la indigencia, que son para nosotros los indicadores básicos que hay que mirar cuando analizamos la economía, porque la economía es la actividad que desarrollamos para producir y distribuir bienes para que la gente viva bien. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, para saber si anda bien la economía, es cómo vive la gente. Y nosotros ya tenemos un salto. Ya el gobierno anterior dejó un nivel de pobreza de 43, 44%, y esto en forma inédita lo aumentó de manera notable. Ya estamos cerca del 60% de la población y un 20% que ni siquiera puede comer bien. Es decir, esto es lo grave, esto es lo urgente, esto tiene que ser las prioridades de cualquier política económica. Y en realidad, ¿no le cree usted al INDEC cuando habla de baja en la pobreza? En los últimos días señaló que ha bajado un 10% la pobreza en este país. No, pero para nada. Primero porque se utilizan indicadores de inflación que son totalmente desactualizados. Ya el INDEC hizo estudios y ya elaboró nuevas formas de calcularlo, de estar más actualizado con la estructura de consumo de la gente. Eso ya fue el año 2017 y ni siquiera se aplicó, y utilizando ese índice es mucho más la inflación, es mucho más alta la pobreza, es decir, están hasta ahora escondiendo los índices. Pero es lógico que exista más pobreza porque la inflación ha superado totalmente la reestructuración salarial de los trabajadores formales, que son los que están en mejores condiciones, digamos. Sí. Ni hablemos de los trabajadores informales, ni hablemos de los estatales, ni hablemos de los jubilados, que han sido tal vez el eje más de las mayores víctimas de este ajuste brutal, donde han perdido más de un 30% de su ingreso, además de que le están sacando los remedios. Es un plan, yo lo llamé desde un principio un plan masacre. ¿Por qué? Porque han decidido llevar a fondo las políticas que afectan a los sectores mayoritarios, recortando recursos que nos pertenecen a todos los argentinos. Es decir, han sacado, por ejemplo, ha cortado las obras públicas,
le sacó la transferencia a las provincias y eso afectó el sistema educativo, eso afectó el transporte, que tuvieron que aumentar notablemente los costos y quienes se transportan en ellos, los sectores mayoritarios, trabajadores, es decir, los que más lo necesitan. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque la gente, hay sectores que todavía creen en el cuento de que hay que hacer sacrificios porque la culpa del gobierno anterior, y todos los gobiernos que vienen echan la culpa al anterior, y siempre los sacrificios son los mismos sectores mayoritarios, y con el cuento del sacrificio hay algunos que creen todavía que va a cambiar, pero las medidas que se tomaron de ajuste, las medidas que se tomaron de entrega de recursos a las corporaciones, son las medidas que se anunciaron que van a seguir, es decir, que no hay nada que indique que en el año que viene o en los próximos años, si sigue esta política, las cosas van a cambiar. Al contrario, los problemas se van a profundizar, porque una cosa es hacer una política de ajuste con una pobreza de un 3 o un 4%, como había en los años 70 en la Argentina, y otra cosa es hacer una política de ajuste cuando tenemos un 60% pobre, y dentro de eso la población infantil está mucho más afectada, porque entre el 70 y el 75% de la población infantil vive en hogares pobres, mal alimentados, y se sabe, lo dicen los especialistas, que cuando tienen déficit de alimentación y mala alimentación en los primeros 2 años de vida, tienen daños cerebrales que son irreversibles. Es decir, una sociedad tremenda que estamos anticipando peor para el futuro. Y yo, lamento tener que decir estas cosas, pero si uno no lo dice con crudeza, no vamos a reaccionar, que es lo que nosotros necesitamos para cambiar el rumbo. Luis, Alejandra Sánchez lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. Hola Alejandra, ¿qué tal? Bien, muy bien. Muy bien en este panorama que usted está describiendo. La pregunta es la siguiente. Este gobierno de Javier Milei, que lleva un año, ¿es continuidad y profundización de políticas económicas de gobiernos anteriores o efectivamente a nivel estructural ha planteado cambios, no digo buenos o malos, pero ha planteado cambios que nos llevan a una economía también distinta a la que habíamos venido transitando? Yo creo que es profundizar un modelo económico-social que lo elaboran y lo impulsan los sectores más concentrados del poder mundial. E inclusive tienen organismos que lo aplican a través del Fondo Monetario, por ejemplo. El Fondo Monetario ya se le entregó al Fondo Monetario en el gobierno anterior la rienda de la economía. El Fondo Monetario representa a los usureros más poderosos del mundo. Y eso es lo último que se les cruza por la cabeza, es el bienestar de los argentinos. Ellos lo que quieren es que el país y el Estado genere recursos para pagar la deuda externa, genere recursos para fugar capitales. Para dar un ejemplo, para dar números, ¿no es cierto? Porque dice que no hay plata. Nosotros tenemos exportaciones récord, tenemos exportaciones enormes, tenemos inclusive ingresos de divisas por el blanqueo de capitales, por exportaciones están entrando este año 25.000 millones de dólares, por el blanqueo de capitales 20.000 millones de dólares. Aumentó la deuda externa este año en casi 100.000 millones de dólares. Entonces, si tenemos tantos dólares, teníamos que estar nadando en dólares. Y el Banco Central tiene reserva negativa. Es decir, es un saqueo fenomenal. Y el tema es que están profundizando de manera acelerada el rumbo que venían con gobiernos anteriores de manera más, digamos, más lenta. Y lo que decía este gobierno es que había que cambiar ese rumbo, porque yo creo que Milei llegó porque la gente no votó porque estaba cansado de que no resolvieron los problemas de los gobiernos anteriores. Y llegó con la promesa de cambiar todo. Resulta que lo que hizo fue cambiar, pero para peor. Es decir, profundizar, seguir avanzando. Por ejemplo, para pagar una deuda externa fraudulenta, que no la recibió nunca el pueblo argentino, que la pagamos más de 10 veces desde la última dictadura y que cada vez debemos más. Es locura. Por ejemplo, permitir la fuga de capitales. Fuga de capitales que hubo durante el gobierno kirchnerista 100.000 millones de dólares, durante el gobierno de Macri, que fue mucho más corto, 100.000 millones de dólares. Y ahora siguen todavía priorizando la fuga de capitales. Y no aparece por ningún lado la prioridad de cómo terminar con la pobreza, con la indigencia, con la desocupación, con el empleo precario. Al contrario, los anuncios que hay es que se van a seguir avanzando en la quita de los derechos que tienen los trabajadores para hacer todavía más empleos precarios en Argentina. ¿Qué es lo que buscan? Que en Argentina quede muy poca gente consumiendo bien, porque los recursos se los quieren llevar. Entonces hacemos obras de infraestructura, por ejemplo, para trasladar la energía del gas, por ejemplo, de Vaca Muerta a los puertos para poder exportar. Es decir, el proyecto es que los recursos que usamos nosotros los exportemos, y uno puede decir, bueno, pero por lo menos en lugar de consumirlos los argentinos, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pero por lo menos eso nos trae dólares. No, pero los dólares que conseguimos es para pagar los intereses y la deuda para que los especuladores se los lleven. O sea, es un círculo vicioso que tenemos que cortarlo, pero no esperando que vengan las soluciones de arriba, sino con más participación, más información, con más compromiso, porque la democracia tiene que ser no solo libertad de expresión, sino también
activismo, compromiso para luchar por cambiar esta sociedad. Porque nosotros merecemos, la Argentina necesitamos y merecemos una sociedad mejor, pero tenemos que lograrla con más protagonismo y con más participación. Profesor Luis Laferrier, le agradecemos muchísimo que haya hablado con nosotros, se haya vertido estas opiniones suyas respecto de la situación económica y del panorama económico que tenemos en la República Argentina. Muchas gracias y feliz Navidad y feliz comienzo de año. Bueno, gracias igualmente a ustedes. Hasta cualquier momento, gracias. 7 de la mañana, 46 minutos, datos del tiempo. 19.8 es la temperatura actual con el cielo despejado, 86% la humedad máxima.